Buenos días, Felipe. Aquí nuestro reporte de la Historiza 2.0, que bueno, como cada año tiene una continuidad, y el día de hoy pues nos toca con ustedes. Desde acá de la Universidad Interamericana para el Mundo, siendo las 8 a.m. en punto, junto con mi compañero Diego y yo, les vamos a hablar sobre pues las novedades de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en 1914 tras la muerte de Francisco Fernando, heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, y terminó en 1918, involucrando a las grandes potencias del mundo que se dividieron en dos alianzas opuestas, la cual era la Triple Entente, en la cual estaba Reino Unido, Francia y Rusia, y la otra, la Triple Alianza, que era Alemania, Italia y Austro-Hungría. Bueno, y la muerte de Francisco Fernando inició, por así decirlo, la Primera Guerra Mundial, pero la verdad es que fue nada más como un aprovechamiento del gobierno alemán para declarar la guerra a los demás países. Bueno, la declaró el Imperio Austrohúngaro, pero Alemania fue la que le dijo a ese imperio que era como que le tenía que declarar la guerra porque pues no se podían quedar de brazos cruzados. Pero en sí, eso nada más lo aprovecharon para declarar la guerra. Y pues los verdaderos temas por los que inició, pues uno de ellos podría ser las potencias mundiales, que en ese tiempo ser una potencia mundial era lo mejor porque pues era quien tenía más poder, y aparte es un calificativo de atributo a un estado que tiene la capacidad de influir y hasta eso proyectar un poder muy grande, tanto político como económico a escala mundial. Otra más podría ser la lucha de territorios, ya que para esas épocas tener un gran territorio era de mucha importancia, ya que pues era una gran expansión militar y pues entre países tenían rivalidades territoriales, lo que básicamente ahorita está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Otro podría ser la carrera, bueno, sí es la carrera armamentística de plano y en la actualidad lo sigue siendo, en la cual se muestran las compras o desarrollos para mostrar superioridad frente a otras potencias europeas, que ahorita en la actualidad puede ser Estados Unidos contra Rusia, pero en esa época pues era, eran esos países de Europa. Otro tema es la hegemonía, ya que pues esta es la supremacía que tiene un estado, país o pueblo hacia otro. Entonces lo suprema, y en este caso fue Alemania contra el Imperio Austrohúngaro, ya que básicamente le dijo que lo tenía que hacer sí o sí. Bueno, no fue una hegemonía hacia ellos, sino pues hacia Europa entero. Y el imperialismo y colonialismo, que son pues los sistemas de dominación o influencias políticas, militar y económica, y puede ser también cultural, bueno, es cultural. Y por último, pues el nacionalismo, que es cuando un imperio pues desarrolla políticas para extenderse como seres superiores y dignos de gobernar a otros, con movimientos políticos y corrientes de pensamientos que quiere una Europa unida hacia otro estado. Pues bueno, este fue el primer conflicto a escala mundial. No fue la primera guerra, pero sí la primera guerra que juntó a varios países, la cual se dividió en dos, que pues fue la Triple Entente, que estuvo Inglaterra, Francia y Rusia, y más tarde se le unió Estados Unidos, y la Triple Alianza, que fue Alemania, el Imperio Austro de Hungría e Italia. Y pues bueno, esta Primera Guerra Mundial tuvo una gran movilización de soldados y de civiles que fueron a combatir, que fueron unos gastos económicos enormes, que pues perdió el equipo vencedor, quedó en quiebra así literal. Y pues siempre en las guerras lo que pasa que el equipo vencedor pues es el que al final absorbe las consecuencias económicas, y el equipo que gana literal tiene más economía, aprovecha de que ganó en ciertas reglas. Por ejemplo, como ganó, pues básicamente se convierte en el gobierno de ese país por el momento. Entonces, pues los gastos económicos que tienen ellos son menos y generan más dinero hacia ellos y hacia sus países. En este caso, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial, ya que Europa quedó devastada. Entonces pues ellos eran los que proveían todo en este caso. Y pues también lo que tuvo
mucho nivel de que se infló y todo eso y mejoras fue pues todo lo armamentístico, lo naval, aéreo, marítimo, armas químicas, mecánicas. Tuvieron un auge demasiado grande ya que pues durante estas guerras se fueron actualizando una tras otra siendo las mejores pues para los conflictos y así se fueron ganando las guerras. Bueno, también les vamos a hablar de lo que es la guerra de las trincheras o guerra de posiciones, como la han dado a conocer. Y pues esta sucedió el año 1915 a 1917. Y en esta los alemanes iniciaron una nueva fase, ya que ellos crearon la trinchera para defenderse de sus aliados. Las trincheras permitían que se pudieran, que las guerras se pudieran disputar en frentes estables, para que así estuvieran en territorios de ambos bandos. Y pues su objetivo principal era mantener el territorio bajo control para que el enemigo no pudiera conquistarlo. Comenzó un enfrentamiento estático y de desgaste, y pues las trincheras se construyeron pues con el afán de conservar el territorio y así no llegar a perderlo. Y los soldados no entraban a la batalla porque estos tenían la misión de aguardar y defender su posición. También ellos vivían en condiciones infrahumanas, sufrían bajas temperaturas, humedad, epidemias, y pues tenían que estar rodeados de piojos, ratas, y sufrían ya que pasaban frío, hambre y todos esos. Y pues la vida en las trincheras era algo muy monótono, ya que tenían dos alertas al día, por la mañana y por la noche, en donde tomaban posiciones de combate ante un posible ataque que casi nunca ocurría, solo era como de preparación o algo así para que llegaran a estar listos. Eh, y pues su arma principal de los soldados alemanes, era el fusil con bayoneta y las ametralladoras que disparaban hasta 600 balas por minuto. Y, y un proyectil, que era el más temido en ese entonces, que contenía gas mostaza, pero no llegaba a ser letal, pero sí llegaba a dejar a los soldados aturdidos, incapaces de poder luchar, de poder defenderse. Pero esto llegó a un fin, y en este no tiene como una cierta opción, siendo de las catástrofes más fuertes para la humanidad. Y pues al finalizar la guerra se pusieron enfrente de lo que eran las primeras potencias mundiales, y obviamente está Rusia, Alemania y Estados Unidos, entre otras, pero la economía iba mejorando para estas potencias, pero no era así para todas. Por otro lado está el desarrollo de la Gran Depresión y sus consecuencias mundiales, que esta corresponde a lo que es el periodo de la prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde el año 1922 hasta que finalizó en 1929. Pero esto fue una etapa expansiva de la economía mundial, ya que esta propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista. Esto también empleó muchas nuevas fuentes de energía como era la electricidad y el petróleo. También hubo un consumo individual de bienes, que esto daba un impulso a la publicidad y lo sostenía por crédito fácil y la venta a plazos. También hubo muchas bases financieras, que estas eran más especulativas que reales por los precios de las acciones, que llegaban a cierto punto que estaban muy sobrevaloradas. Pero también existía un excesivo endeudamiento de los países europeos con lo que era Estados Unidos,
ya que estos necesitaban recuperarse del desastre que había causado la guerra, y pues en lo que era New York, en ese entonces ocurrió un alza desmedida en especulaciones que llegaron a provocar un colapso en lo que era la bolsa de valores que, que sucedió en el año 1929. Y pues eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Mi compañero Raúl Mauricio Oriarteaga y yo esperamos haya sido de su agrado. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo podcast de la Historiza. Hasta luego.